¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a ver si hoy podemos dar clases sin dificultad. Eh, Les pregunto, como siempre, si escuchan bien. Esperemos que hoy sí, no como la última vez. Espero las respuestas de ustedes y ya empezamos rápido con la clase. Bueno, estoy... Bueno, acá me llega la primera respuesta. Eh, bueno, esperemos no tener dificultades técnicas hoy. Eh, Como les anticipé, hoy vamos a trabajar algo en relación al texto de Foucault, La historia de la locura. Es un texto que Foucault publica por primera vez en el año 61 y es un texto que tiene varias líneas de implicancia. Por un lado, plantea un par de cuestiones metodológicas y epistemológicas novedosas en relación quizás a lo que habíamos visto con respecto al estructuralismo, eh, en cuanto a la concepción de la historia y a la manera de pensar el tipo de análisis que se puede hacer de la historia, ¿no? También tuvo sus implicancias filosóficas el texto, y también tuvo su repercusión en el ámbito de la psiquiatría, y junto con otros autores fue siempre como referencia para la crítica a la psicología tradicional. Ustedes se van a encontrar que siempre desde esta perspectiva de la crítica a la psicología, perdón, a la psiquiatría tradicional, van a encontrar autores como Basaglia, Lai, Cooper, y también el texto este de Foucault como una referencia de los años 60 y 70, con todo lo que fue la crítica a el tratamiento psiquiátrico tradicional, ¿no? Y se van a encontrar con que no es un texto tradicional en cuanto a cómo plantear la historia de la psiquiatría, en el sentido que no es una sucesión de teorías, como suelen ser los libros que hacen la historia de la psiquiatría, que van presentando autor por autor y plantean cuáles son los fundamentos filosóficos y cuál es más o menos la teoría que sustenta la clínica, sino que Foucault va a centrarse un poco en todas las condiciones culturales o la estructura cultural que permite que surja y que de algún modo va a construir cierta experiencia de la locura, ¿no? En ese sentido,
más que una epistemología, lo que va haciendo Foucault es, como él lo llama, una arqueología. Es como que él va planteando que, bueno, va a ser un estudio estructural de un montón de condiciones que se dan en un momento dado en la cultura europea, que tienen que ver con instituciones, reglamentos jurídicos, conceptos, algunos científicos, otros de otras disciplinas, lo que se dice en el arte, y prácticas institucionales, y con todo eso va a armar cierta idea de lo que es la experiencia de la locura en determinado momento histórico. Y va a decir, bueno, va a analizar las condiciones que posibilitan que surja algo así como lo que llamamos locura, y que surja un saber sobre la locura, ¿no? En ese sentido, la diferencia con la epistemología sería que la epistemología se plantea como un método que define cómo se conoce, casi independientemente del objeto, y en ese sentido la arqueología más que nada es lo que permite analizar cómo surgen los objetos y cómo surgen los sujetos que hablan de ese objeto, ¿no? Se diferencia bastante de lo que sería una teoría del conocimiento en términos más clásicos, y es fundamentalmente histórico, ¿no? Esas condiciones y el surgimiento de la locura va a estar dado por determinadas condiciones históricas, y no va a haber entonces una idea de locura eterna, sino que en cada momento histórico va a haber lo que Foucault llama una experiencia de la locura, ¿no? En ese o en este análisis que él va haciendo de la locura, van a encontrar algo que veíamos al principio del año cuando hablábamos del estructuralismo y la historia, en el sentido que Foucault va a plantear que no hay una historia lineal, sino que hay cortes y hay superposiciones de determinadas capas de la historia, de determinadas estructuras, y esos cortes, si bien definen momentos históricos concretos, van a ver que, yo recién les decía superposición, van a ver que algunas cosas retornan a lo largo del tiempo, ¿no? Ahora, cuando nos metamos un poco más en el texto, va a ser un poco más claro, pero lo que les quería transmitir es esta idea de que no es una historia lineal la que va a construir Foucault, sino que va a plantear determinadas capas que se van superponiendo, por así decirlo. Como tema general del texto, fundamentalmente van a ver que es cómo la cultura europea a partir del siglo XVI y fundamentalmente en el siglo XVII empieza a excluir la locura y a separar la locura de lo que podría ser la razón, ¿no? Foucault dice, bueno, hay una exclusión de la locura y un silenciamiento de lo que él llama cierta dimensión trágica de la locura. Entonces, como tema, yo les decía un poco, el tema es cómo en la cultura occidental europea se va en estos siglos que él analiza a partir del siglo XVI fundamentalmente, cómo se va separando la locura y cómo se la excluye y se la silencia. Él dice, bueno, que uno de sus propósitos con este texto es hacer como la arqueología de ese silencio, ¿no? Esta idea de excluir la locura o separar locura de sin razón, fundamentalmente lo ubica
a partir del siglo XVII, Foucault, en lo que él llama la época clásica, y este gesto de excluir es un gesto que separa la locura, la silencia, pero al mismo tiempo la funda en el sentido de que algo de este gesto todavía perdura en la experiencia de la locura que tenemos en la actualidad o que llega a la modernidad, ¿no? Entonces, la idea es, les vuelvo a repetir, no hay una especie de definición homogénea de locura, sino que en la constitución de la locura Foucault va planteando que la historia la va modelando, ¿no? Y así como un recorrido general, este silenciamiento de la locura, Foucault lo ubica a partir del siglo XVII y culmina en el siglo XIX con la psiquiatría más positivista, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo un poco más. Entonces, un poco ese podría ser el tema principal que ustedes encuentran en el texto, cómo se va excluyendo la locura de la razón y casi que esa exclusión es constitutiva de lo que llamamos locura o la experiencia que tenemos de la locura. Ahora vamos un poco a pensar qué sería este término experiencia de la locura en Foucault, ¿no? Y como otros subtemas, pero que tienen mucho que ver con el tema principal, lo que va planteando Foucault un poco es que con esta exclusión de la locura por parte de la razón a lo largo de la historia, vamos a llegar justamente en la modernidad, en el siglo XVIII y XIX, a la idea de naturaleza humana, y él plantea que la posibilidad de conocer o de conocerse o de tomar al hombre como objeto de estudio y de que se constituya así la psicología, tiene que ver con este gesto de expulsar a la locura, ¿no? Ese sería como otro tema que uno puede rastrear a lo largo del texto. Es un texto bastante largo, son 3 tomos, es un texto bastante arduo de leer y tuvo varias ediciones. En la primera edición del texto es, como les decía, en el año 61 y coincide con el momento en que Foucault lo presenta como tesis doctoral. Después tuvo otra edición en el año 64, 65, y más allá de las fechas, en la edición que creo que es la tercera, en el año 71, Foucault saca el prólogo que había puesto en la primera edición, y en ese prólogo, que les recomiendo que los lean, van a encontrar muchas indicaciones en cuanto a cuál es el proyecto que tiene Foucault con este texto. El prólogo lo saca, algunos dicen por una discusión que tiene Foucault con Derrida en cuanto a cómo entender el cogito cartesiano. Ahora también lo vamos a ver cuando nos metamos más directamente en el texto. Y también otra lectura que han hecho de por qué sacó el prólogo Foucault de esa primera edición es que ese prólogo estaba todavía bastante teñido de cierta cosa estructuralista en cómo describía el trabajo que había hecho Foucault, ¿no? Su propio trabajo. Es como que, recuerdan que habíamos dicho que a lo largo, en la medida en que empieza a teorizar, Foucault va dejando de lado el rótulo de estructuralista. Bueno, cuando ustedes lean este prólogo a la primera edición, van a encontrar cierta adhesión de Foucault al estructuralismo, ¿no?
Bueno, esto más o menos así como introducción general. Podríamos agregar también al texto que Foucault va marcando tres periodos históricos o tres momentos, o si ustedes quieren también tres estructuras que se van sucediendo para pensar esta historia o para constituir esta historia de la locura, ¿no? El primer momento él lo llama o la época momento o época renacentista, donde él ahí va a ir describiendo cierta experiencia de la locura que tiene que ver con una conciencia trágica de la locura. Cuando hablamos de conciencia, ahí es la manera un poco en que se empieza a percibir y a significar la locura, si ustedes quieren, que tiene un correlato en la práctica que es aparece dado por la figura de la nave de los locos. Ahora vamos a explicar un poco más esto, ¿no? Les comento primero los tres periodos, así después vamos a cada uno en particular. La época clásica, que es en el siglo XVII y XVIII, donde las fechas por ahí no son tan precisas, ¿no? En el sentido que hay cosas, transiciones a lo mejor que no son justo en un punto, sino que vamos a encontrar ahí superposiciones también. Y en la época clásica, les decía, donde hay una conciencia más crítica de la locura, esto quiere decir crítica que se empieza a tratar de ver desde la razón, por así decirlo, y la figura ahí más práctica y que nos dice cómo es tratada la locura tiene que ver con el Hospital General. Y el último periodo que plantea es la época moderna, donde hay una especie de objetivación de la locura, una conciencia más positiva, si ustedes quieren, y el modo de tratarla va a tener que ver con la figura del hospital, ahora específicamente psiquiátrico. Cuando Foucault habla de experiencia trágica en el siglo XVI, fundamentalmente va a plantear como también habla de experiencia trágica o experiencia cósmica de la locura, va a plantear algo así como que la locura es percibida como algo que viene del más allá, ¿no? Como si supondría algo más cósmico en todo caso, y que tendría que ver también con algo más, con alguna parte más oscura, para decirlo de algún modo, de lo humano, ¿no? Y en ese sentido la locura tiene cierto halo sagrado todavía, dice Foucault, ¿no? Y cuando hablamos de experiencia, yo les había dicho, experiencia tiene que ver con la manera en que se concibe y se trata la locura en una época determinada, pero concebir no solo en el sentido de pensarla, sino también casi de formarla, ¿no? de darle, de construirla como objeto. Es como que cada época va construyendo, por así decir, su figura de la locura y su propia locura, para decirlo de algún modo. Y en el periodo clásico, cuando hablamos de una conciencia crítica, vamos a ver ahí que lo que predomina es la distinción entre razón y sin razón como algo tajante, ¿no? Donde
Si comparamos con la época trágica, la locura tenía que ver con lo trágico y podía, dice Foucault, tener un diálogo con el saber o con la razón. En la época clásica, lo vamos a ver con más detalle, ahí ya se separan tajantemente razón y sin razón, ¿no? Y la sin razón es lo que hay que expulsar y ya no va a haber diálogo posible, dice Foucault, entre la razón y la sin razón, ¿no? Y en la época moderna, ya en el siglo XIX fundamentalmente, yo les decía que ahí la locura es tomada como objeto de conocimiento, para la ciencia, y es ya pensada en términos de patología. Y lo que remarca Foucault insistentemente es que esa separación entre razón y sin razón que se inicia en la época clásica y que produce también un silenciamiento de la locura, se consolida en este momento con la idea de la enfermedad mental y con la idea de que la locura empieza a ser como un mecanismo natural. La locura está determinada por mecanismos que serían casi comparables con los mecanismos que manejan la naturaleza, ¿no? Y en ese sentido Foucault va a decir que ese silenciamiento de cierta dimensión trágica de la locura vuelve en el siglo XX, o en todo caso la dimensión trágica se hace oír en la obra de algunos artistas. Fundamentalmente cita a un poeta que es Artaud, o un escritor también, en términos más amplios, y en el campo teórico ubica la dualidad freudiana de pulsiones de vida y principalmente la idea de pulsión de muerte, como que hay algo ahí de lo trágico, de la dimensión trágica de la locura, de eso que no puede ser capturado por la razón, que empieza a insistir ahí en el discurso freudiano. Hay que decir que cuando Foucault habla del psicoanálisis, hacemos un paréntesis acá en el texto, y siempre tiene, cuando Foucault habla del psicoanálisis, siempre tiene una relación ambigua con Freud. Por un lado lo pone siempre como cierto discurso que estaría adosado a todos los discursos de una época, vamos a decirlo en términos muy amplios, esto no es muy preciso, pero lo pone más del lado de cierto discurso que reprimiría a la voz de la locura, y por el otro lado muchas veces también lo pone como, en este caso, como diciendo, bueno, refrota esta dimensión trágica de la locura. Es como que a veces lo asimila a algo más, de nuevo con un término no muy preciso, más represor, y en otros momentos lo asimila a algo que viene a subvertir cierto orden que hay en la cultura, ¿no? Y termina el texto Foucault planteando justamente que en la época moderna se silencia la locura, pero en el siglo XX y ya también en el siglo XIX, podríamos situar algunos artistas, aparece de nuevo esa dimensión trágica de lo humano que el positivismo trata de disimular, ¿no? O de silenciar, o cuando Foucault dice, bueno, que conciben a la locura como si fuera un fenómeno natural, está diciendo que dejan de lado esa dimensión más trágica de la locura que él situaba en el Renacimiento, ¿no? Y en ese sentido hay que también, así como indicación general al texto, remarcar que Foucault dice, bueno, que en esta historia que él va trazando hay
como dos dimensiones. Una dimensión horizontal, que tendría que ver, bueno, con cómo en cada momento histórico se va definiendo, y Foucault fundamentalmente va diciendo se va conteniendo, se va tratando de asfixiar a la locura, por así decirlo, y entonces ahí, bueno, ¿qué pasa en determinado momento con las leyes jurídicas, con lo político, con ciertas nociones científicas? Y esa es la dimensión horizontal. Pero hay una dimensión vertical que tiene que ver con esto, bueno, con que algo que en una época aparecía y que después es silenciado, vuelve. Entonces, Foucault remarca también que no es un concepto homogéneo el que tenemos de locura, sino que tenemos que tener en cuenta estas dos dimensiones que se ponen en juego cuando estamos haciendo esta historia de la locura, ¿no? Ustedes para la materia tienen que trabajar el capítulo 1 y 2 de este texto Historia de la Locura, donde Foucault fundamentalmente sitúa en el capítulo 1 qué pasa con la locura en el Renacimiento, y en el capítulo 2 empieza a hablar de qué pasa con la locura en la época clásica. Ese capítulo se llama El Gran Encierro. Ahora vamos a describir un poco más cada uno de estos capítulos, y faltaría a lo mejor que lean algún capítulo en donde Foucault se refiere un poco más a la época moderna, es que es lo que ustedes vieron cuando vieron Bergerac con Pinel, digamos. El loco que encuentra Pinel es el loco que sale que está en ese límite entre la época clásica y en el comienzo de la época moderna. Es ese loco que está encerrado, ¿no? Les comento algunas características así de la modernidad, o de qué pasa con la locura según Foucault en la modernidad, para que tengan alguna referencia más amplia. Fundamentalmente, como les decía, en la modernidad se da la objetivización o objetivación de la locura, ¿no? Como les decía recién, el loco que encuentra Pinel es el loco que está encerrado en la época clásica, y si bien Pinel lo libera de las cadenas, Foucault dice lo deja encerrado, no es que lo saca fuera del hospital, ¿no? Y vamos a ver también que en toda la época clásica toda la ética del trabajo y la ética burguesa en relación al trabajo va a ser bastante importante para cómo se concibe la locura, y toda esa ética que tiene que ver con la condena de la ociosidad, con la condena de la miseria, es todavía o está todavía presente de algún modo en la concepción moderna, ¿no? de la locura. Y lo que sí sitúa Foucault ahí como un cambio, que si en la época clásica la locura sufrió una condena moral, en la época moderna ya no es tanto la condena moral lo que está en juego, sino que se empieza a plantear ya la locura como, les decía, como una determinación natural, ¿no? Y lo que va a remarcar Foucault ahí, que en esta época moderna se va a ir constituyendo cierta idea de naturaleza humana a partir de empezar a pensar la locura con rasgos negativos, ¿no? Por ejemplo, se analiza la amnesia en función de una falla de la memoria, la idiotez como una falla de la inteligencia, y estos rasgos negativos van a ser los que van a decir negativamente
lo que sería la naturaleza humana, ¿no? Es como que la buena memoria, la inteligencia empiezan a asociarse a esta idea de naturaleza humana, y Foucault ahí plantea, bueno, la posibilidad de tomar al hombre como objeto de conocimiento, como la posibilidad entonces de constitución de la psicología, y hace hincapié en que se silencia toda esta dimensión trágica asociada a la locura, ¿no? Esa es una tesis fuerte que va planteando Foucault. Les decía que, bueno, la psicología se puede constituir como ciencia positiva en tanto se silencia cierta dimensión trágica de lo humano, ¿no? Que también cuando Foucault habla de la dimensión trágica de la locura, fue criticado porque parecería que él ahí ubica como cierta esencia de la locura, ¿no? Como que habría algo que no se modifica históricamente. No nos vamos a meter demasiado con ese tema porque estamos introduciéndonos en el texto, ¿no? Pero dio lugar también a varias polémicas. Bueno, un poco entonces, más o menos esta sería como un esquema general del texto y del proyecto de Foucault de la historia de la locura. Ahora, si quieren preguntar algo, si no nos metemos ya un poco más linealmente con los dos primeros capítulos y preguntan al final si van encontrando cosas que no entienden, o si tienen alguna duda, las pueden ir planteando. El primer capítulo es donde Foucault empieza hablando de qué pasó con la lepra al final de la Edad Media. Él dice que sobre el final de la Edad Media los leprosarios que empiezan a quedar desiertos, y que hasta ese momento era un lugar donde se excluía de la ciudad a los leprosos y era casi considerado como un lugar de lo inhumano, ¿no? Entonces él dice, bueno, sobre el final de la Edad Media va desapareciendo la lepra, pero no el personaje del leproso. Yo que soy de Newell digo leproso y ya me voy para otro eje. Pero volviendo a Foucault, cuando él dice permanece el personaje del leproso, sitúa a este personaje del leproso como el excluido de la cultura, y que esa exclusión también tiene una especie de hálito así de algo maldito, ¿no? O se teje, como dice Foucault, un círculo sagrado alrededor del leproso. Y va rastreando él, en función de algunas pautas religiosas, que esta separación del leproso suponía también la posibilidad de una reintegración espiritual o una especie de reconciliación con Dios. En ese sentido, él plantea entonces que hay un gesto que va a encontrar también con la locura 2 siglos después, que tiene que ver con la exclusión social y al mismo tiempo con cierta reintegración espiritual, ¿no? Él por ahí en el texto plantea bueno, que si bien Dios no trataba muy bien a los leprosos, no se olvidaba de ellos, ¿no? Como que tenían una especie de posibilidad de volver a reintegrarse espiritualmente. Él dice, bueno, este lugar desierto de los leprosarios, él dice, bueno, tanto el lugar físico como el lugar cultural, de ser un lugar de lo inhumano, lo maldito, va a estar como 2 siglos en espera, hasta que en el siglo XVII, en la época clásica,
va a ser ocupado por la locura. Es como que aquel lugar que tenía la lepra lo va a tener 2 siglos después la locura, ¿no? Pero primero vamos a tener que pasar, dice, por la experiencia del renacimiento. Entonces es ahí donde va a situar lo que llamábamos la experiencia cósmica o trágica de la locura, que yo les decía tiene como figura la idea de la nave de los locos, que era una especie de barco donde se mandaba a viajar a los locos, y Foucault dice, bueno, esto tenía la función de excluirlos de la ciudad y al mismo tiempo de cierto viaje de purificación. Él analiza un poco los simbolismos de este viaje, los simbolismos del agua, pero fundamentalmente lo que va planteando es esta idea que la nave de los locos, que surge como una especie de figura literaria, con la locura se concreta, y los locos eran, dice, puestos a navegar y eran encerrados en una especie de viaje así eterno, ¿no? Por ahí dice alguna frase como en esta nave de los locos el loco estaba en el exterior del exterior, no estaba como fuera de la ciudad y viajando, ¿no? Como en una especie de peregrinación sin fin, ¿no? Y él sitúa que en esta exclusión, que también era como un rito de algún modo de los locos, se conjuga, o al menos en esta experiencia trágica, o en este momento de la experiencia trágica de la locura, se conjuga cierta ambigüedad en relación a la locura. Por un lado, es vista como esta amenaza de lo trágico, esto que bueno, que viene como algo de casi del más allá y que puede hacer perder a los hombres, y también cierta cosa ridícula, y ahí es donde dice, bueno, la locura como cosa ridícula empieza a mostrar los defectos humanos, y en esa muestra de los defectos humanos, en estas sátiras que van a encontrar Foucault, por ejemplo, en la literatura sobre la locura, él empieza a plantear que esta locura como cosa ridícula empieza a poner a la locura en relación a la posibilidad de un saber sobre la locura, y ahí sitúa cierta simetría. Es como que dice, en este momento tenemos la dimensión trágica y la razón está como dialogando con la locura, ¿no? La locura puede develar algún defecto de la razón, esta idea de que el sabio de tanta sabiduría está diciendo locuras, o mostrar algunas cosas ridículas como locuras, y él dice, bueno, van como conviviendo estas dos dimensiones que se van a empezar a separar al final de esta época renacentista, y se consolidan como dos cosas distintas, y empieza a triunfar ya esta idea más de una razón que puede separarse de la locura ya en la época clásica. Pero volviendo todavía un poco a este momento de la experiencia más trágica de la locura, Foucault lo que va planteando es que la visión más trágica aparece a través de las obras pictóricas. Él analiza distintas obras de algunos pintores y va diciendo cómo hay algo de esa dimensión trágica de lo humano que la locura pone en juego, y hay cierta fascinación que transmiten las pinturas de esa época en relación a la locura. Y por otra parte va acentuando que en los relatos más sabios, ahí se va gestando ya el inicio de lo que va a ser después la
visión más crítica de la locura, ¿no? Pero de todas maneras lo que remarca es que en este momento de la experiencia renacentista de la locura hay diálogo entre la razón y la locura, ¿no? No hay una separación tajante. Y en ese sentido por ahí dice, bueno, habría que pensar que hay dos naves de los locos, una que nos muestra la dimensión más trágica y la otra que empieza a tener una visión un poco más crítica sobre los locos, ¿no? En la época clásica, les decía, ya se da, según Foucault, el triunfo de una visión crítica, de una visión más racional, si ustedes quieren, y de una visión, sí, está bien, crítica de la locura, ¿no? Eso es un poco lo que él plantea en el capítulo 1. Quizás cuando ustedes lo lean van a encontrar seguramente más cosas. Van a encontrar también que él dice, esta separación que se consolida entre razón y sin razón en la época clásica empieza a ocultar la dimensión trágica y si bien la excluye de algún modo, también la enraiza en la concepción de locura que va a llegar a la modernidad, ¿no? En ese sentido es una historia con cortes, como les decía, pero no son cortes definitivos. Esta dimensión trágica va a volver a lo largo de la historia, ¿no? Y en el capítulo 2, cuando Foucault habla del gran encierro, fundamentalmente hace toma dos ejes para pensar el gran encierro, ¿no? Un eje que es más filosófico, que es la lectura que hace de Descartes, en donde lo que él remarca es que cuando Descartes empieza a dudar de todo, plantea, bueno, la posibilidad de estar soñando o la posibilidad del error en otro plano que en el plano de la locura. Él termina un poco diciendo, bueno, el sueño y el error se pueden rectificar para el lado de la razón, pero la locura no. El que está dudando, recuerdan el cojito cartesiano que empieza a dudar de todo, bueno, el filósofo que está haciendo ese gesto no puede estar loco, dice Foucault. Entonces, dice, filosóficamente ahí Descartes inaugura una distinción tajante entre razón y sin razón. La razón no tendría nada que ver con la locura, y ahí corta toda posibilidad de diálogo, ¿no? Esta es una lectura o es un planteo que hace Foucault, ubicando entonces en toda una época y leyendo desde esa estructura del cojito cartesiano. Derrida le hace algunas críticas, eran amigos, se pelearon, después volvieron a amigarse, pero les marco esto porque hay la polémica entre Foucault y Derrida por esta lectura del cogito fue famosa en su momento. Como digo siempre, a los que les gusta la filosofía la pueden leer porque es interesante la lectura que hace cada uno del cogito, ¿no? Pero volviendo un poco al planteo que estamos haciendo así más general nosotros, lo que hace Foucault entonces es decir que a partir de Descartes la razón se separa tajantemente de la sin razón, de la locura, ¿no? Y el otro eje que toma para plantear qué pasó con esta visión crítica de la locura es el eje más, si ustedes quieren, político, económico, social. Por el texto se llama El Gran Encierro, donde él va a plantear que en el Hospital General se encontraban encerrados los pobres, los desocupados, los vagabundos,
y los locos. Entonces él te pregunta por qué están agrupados, cuál es la cosa que los une, y fundamentalmente el análisis que él va a hacer es que con el ascenso de la burguesía y los cambios económicos que se van dando, se va generando una ética del trabajo, y la miseria, la pobreza y aquel que es ocioso no puede ser admitido dentro de la ciudad. Entonces, dice, el orden burgués excluye justamente a todos estos personajes que son mal vistos desde esta ética del trabajo. Él dice como que el trabajo adquiere casi un valor sagrado, ¿no? Obviamente este valor tiene que ver con condiciones políticas y económicas, ¿no? Si ustedes leen el texto, Foucault lo va describiendo con bastante detalle. A los fines didácticos les digo entonces, bueno, que como que el eje que va a situar Foucault, entonces, que desde esta ética del trabajo, la miseria y la locura van a aparecer como aquello que altera el buen orden de la ciudad y como aquello que hay que excluir, ¿no? En ese sentido, Foucault va a plantear que el hospital general que albergaba a todos estos personajes es una especie de estructura semijurídica. Es decir, bueno, la policía, todas las leyes jurídicas y el hospital general son estructuras que tienden a reprimir y a encerrar a la miseria y entre ellos a la locura, ¿no? Entonces, el gran encierro lo va planteando con estadísticas. En algún momento del texto dice, de cada no sé cuántos habitantes de París, tantos estuvieron encerrados en el hospital. Entonces él va planteando todo ese proceso socioeconómico, cómo va llevando a encerrar a aquel que no entra dentro de este sistema organizado por la ética del trabajo, ¿no? Inclusive él va planteando que la Iglesia católica y también toda la Iglesia protestante se va adhiriendo, digamos, a esta modalidad, ¿no? Entonces él dice que la locura empieza a aparecer como un problema de orden policíaco. No solo está la cuestión médica cuando alguien quedaba internado, sino que fundamentalmente es una decisión jurídica, dice Foucault. Él sitúa acá que si en algún momento el pobre era como representante de Dios en épocas anteriores en la tierra, la pobreza pierde su sentido místico, dice, y ya pierde su entidad de algo valioso y empieza a funcionar como algo que hay que segregar, excluir. Van a ver cuando él comenta del trabajo, la idea de que el trabajo juraría por sí solo, por ejemplo, como algo que va a armarse a partir de esta idea de idealizar el trabajo, vamos a decirlo así. Más que idealizar, es la cuestión social que va poniendo en ese lugar al trabajo, ¿no? Entonces, fundamentalmente, lo que va a empezar, el gran encierro tiene que ver con encerrar a la locura dentro del hospital general, con segregar al loco, y fundamentalmente dice, si en algún momento la locura era vista como algo que venía de otro mundo, en la época clásica la locura empieza a ser un problema social, un problema de la ciudad, ¿no? Y quizás este gesto que él situaba para la lepra, que bueno, es excluido y es considerado como algo maldito, desde esta ética del trabajo también la locura empieza a ser cuestionada, excluida, y
sancionada moralmente, ¿no? Y la cuestión de la reinserción estaba puesta en la posibilidad de que alguien pueda estar en condiciones de trabajar, ¿no? Si para el leproso hablábamos de una especie de exclusión y al mismo tiempo una reinserción espiritual, bueno, acá la idea es, bueno, aquel que puede volver a trabajar podría instalarse nuevamente en la ciudad, ¿no? Que van a ver cómo esto en la clínica psiquiátrica que ustedes vieron con Pinel, algo de esto empieza más que empieza, sigue estando en juego, ¿no? Y en ese sentido, entonces, Foucault hace bastante hincapié en que la separación de la locura es fundamentalmente negarle la posibilidad de hablar, pero también pensar la locura como un problema ético desde una moral social, ¿no? Ese es más o menos entonces lo que, muy resumidamente, lo que Foucault trabaja o lo que va armando en estos dos primeros capítulos. Me pongo a ver las preguntas de ustedes, que veo que han llegado algunas, y vamos trabajándolas. A ver, acá José Luis me pregunta por Basaglia, que en esa misma época llevaba adelante sus propuestas de reformas y antimanicomiales. Pregunta si Foucault dijo algo alguna vez sobre ese trabajo. Mirá, lo que se comenta que Basaglia no, si bien yo calculo que tendría noticias de Foucault, que no eran así, Basaglia no era un experto lector en Foucault, ¿no? Y Foucault, cuando le preguntan por la antipsiquiatría, lo que dice es que más que antipsiquiatría hay psiquiatras antipsiquiatría, que como que bueno, hay psiquiatras que se rebelan contra la psiquiatría, pero bueno, él dice no sé si podría plantearse una corriente antipsiquiátrica, sino que es casi como que la antipsiquiatría nace a partir de que hay una psiquiatría, más o menos. No sé si se entiende la idea, que más que darle el estatuto de una teoría es como una especie de lucha política contra la psiquiatría, ¿no? Habla bien en ese sentido, pero quizás al menos lo que recuerdo ahora en una discusión más teórica, bueno, no sé si se puede hablar de una teoría, diría Foucault, sino que hay antipsiquiatras que están peleando contra la psiquiatría, fundamentalmente. ¿Tienen preguntas? Más o menos con este recorrido tienen como un panorama general del texto de los dos primeros capítulos, ¿no? Que por una cuestión también de tiempo vamos a tratar de acotar y leemos esos dos capítulos. Es un texto bastante largo. Yo les subí en el aula virtual un escrito que son, más que un escrito, son fragmentos del texto de Foucault puestos más o menos en orden para que si les resulta muy tedioso, como para que tengan una primera aproximación
a los párrafos que a mi criterio son los fundamentales, ¿no? Se llama Fragmentos de la historia de la locura, justamente. Eh, son, yo ahí les puse como una especie de prólogo donde les digo que ubíquense como si toman el texto y está subrayado. Bueno, lo que hice fue extraer esos párrafos y ponerlos en orden en ese texto, ¿no? Acá José Luis me dice, digamos que se quedó en el plano teórico. Sí, sí, en relación te referías a Foucault en el plano teórico. Él trabajó bastante apoyando en las prisiones, a los grupos digamos, que manifestaban en contra de cierta, y apoyó bastantes movimientos de distintos órdenes, digamos. No sé si esa es tu pregunta, y si o si te aclara algo más. Vamos a ver si el año que viene incluimos algo de Basaglia también, como para que tengan también una visión de la antipsiquiatría. No sé si en alguna otra materia la han visto. Bueno, acá ALM dice que está claro. Es un panorama así muy rápido que les di sobre el texto de Foucault. Es un texto que por ahí tienen que leer con tranquilidad y leerlo a lo mejor 2 o 3 veces como para entenderlo más. Por ahí hay muchos datos y acá José Luis dice bien francés el tipo. Sí, sí, los franceses son bastante teóricos siempre. Si bien, bueno, Foucault participó así en varias luchas y movimientos, Sartre también, de verlos en las manifestaciones, ¿no? Pregunten si tienen dudas. No sé si en algunas comisiones de prácticos ya están dando el texto, no sé si en todas todavía, algunas creo que no llegaron todavía. Y después les voy a vayan preguntando sobre este texto. En la semana les voy a subir las condiciones para regularizar y promover la materia, que también en las comisiones de prácticos se las van a dar. Se las voy a subir en un escrito, así las tienen con más detalles. Les vuelvo a recomendar el prólogo a la primera edición del texto Historia de la Locura que escribió Foucault. Si bien él lo sacó después, es un prólogo que cuando empezamos a leer el texto viene bien, ¿no? Clarifica un poco las ideas que tiene Foucault. Bueno, espero que vengan más preguntas, a ver si no si no dejamos acá por hoy. En la semana les voy a plantear también que vamos a ver para la clase que viene. Bueno, no llegan más preguntas. Calculo que más o menos entendieron entonces.
Bueno, si les parece entonces, como decimos los analistas, dejamos acá y nos veríamos la semana que viene. Bueno, bueno, hasta luego, que tengan buena semana. Espero 2 o 3 minutos más a ver si se haga alguna pregunta. Y espero que hayan escuchado bien hoy. Bueno, hasta luego, hasta la semana que viene.